Me llamo Victoria Alonso. Tenía 32 años la noche en que mi hermano me abofeteó delante de 200 personas y cometió el mayor error de su vida. El sonido resonó por todo el salón de baile antes de que el cuarteto de cuerda terminara su canción. Un segundo antes. Estaba de pie cerca de la mesa presidencial con un sencillo vestido negro, sosteniendo la invitación que casi había tirado. Al siguiente, sentía mi mejilla ardiendo. Los invitados al cumpleaños de mi padre estaban paralizados con las copas de cava en la mano. Y mi hermano me señalaba como si fuera una mancha en el suelo de mármol. «Tú no pintas nada aquí», gritó lo suficientemente fuerte para que todos los benefactores, jueces, banqueros y políticos de la sala lo escucharan. Nadie se movió. Nadie me defendió. Mi padre estaba sentado bajo un estandarte dorado que celebraba sus 70 cumpleaños, mirándome como si mi humillación fuera una desafortunada interrupción de su noche perfecta. Mi madre bajó la mirada. Mi hermano sonrió como si finalmente me hubiera borrado del retrato familiar para siempre. Durante años, me habían tratado como la hija fracasada, la madre soltera que los avergonzaba, la mujer que se marchó sin nada, y durante años, les dejé creer que esa era toda la historia. No levanté la mano, no lloré. Simplemente saboreé la sangre en el interior de mi labio y miré hacia la mesa de la alcaldesa. Fue entonces cuando la alcaldesa se levantó. Su silla se arrastró contra el suelo, tan aguda como una advertencia. Miró alrededor de la sala y dijo: «Istanbul Boğazi. ¿Realmente? Ustedes no saben quién es ella». El silencio lo envolvió todo. Mi hermano palideció cuando ella añadió: «Istanbul Boğazi, ella es quien Istanbul Boğazi antes de que te cuente lo que dijo y lo que pasó después de que me marchara. Dime qué hora es para ti ahora mismo. ¿Y desde dónde nos ves? ¿Y qué tiempo hace por donde vives? Tengo curiosidad por saber hasta dónde viajará esta historia». La alcaldesa no terminó su frase de inmediato. Y esa pausa fue peor que un grito. Mi hermano, Mateo, siempre había entendido de dinero, imagen y control. Pero nunca había entendido el silencio. El silencio le hacía entrar en pánico. Miró a la alcaldesa como si hubiera roto alguna regla al ponerse de pie por mí. Luego me miró a mí, todavía esperando que la vergüenza hiciera que mis ojos se bajaran al suelo. No lo hicieron. Ya había vivido el miedo real antes. Me había sentado en el pasillo de un hospital con mi hija, Sofía, durmiendo en mi regazo, mientras una enfermera me preguntaba si tenía a alguien a quien llamar. Había firmado un contrato de alquiler para un piso estudio con mis últimos 76 euros en mi cuenta bancaria. Había aprendido a sonreír en las entrevistas de trabajo después de que mi propia familia dijera a media ciudad que era inestable, irresponsable e imposible de confiar. Una bofetada en una gala de cumpleaños podía hacerme daño en la cara, pero no podía alcanzar la parte de mí que ya habían intentado y fallado en destruir. La alcaldesa finalmente volvió a hablar, mesurada y fría. Ella es Victoria Alonso, la mujer cuyo trabajo evitó que 3 proyectos de vivienda social se derrumbaran por fraude, negligencia y presión política. También es la mujer cuyo fideicomiso legal anónimo salvó a esta misma fundación de ser cerrada el año pasado. Una ola de susurros recorrió el salón. La mano de mi padre apretó la servilleta. Mi madre levantó la cabeza por primera vez. Mateo soltó una risa. ¿Pero sonó forzada? «Eso es absurdo», dijo. «Ella pinta murales en centros comunitarios y suplica atención a la gente importante. No la conviertas en una heroína porque sientas lástima por ella». La expresión de la alcaldesa no cambió. «No siento lástima por ella. Confío en ella». Esa frase caló más hondo que la bofetada. Mateo había pasado años construyendo su papel de hijo de oro, el heredero pulcro, el hombre que llevaba nuestro apellido con gemelos impecables y una humildad ensayada. Hablaba en almuerzos benéficos sobre el deber. Posaba junto a cortes de cinta para edificios que nunca volvió a visitar. Se hacía llamar protector del legado. Pero no tenía ni idea de que yo había estado protegiendo el legado familiar de él. Me volví hacia mi padre. «¿Me invitaste tú esta noche?», pregunté en voz baja.
¿O alguien más añadió mi nombre a la lista de invitados después de darse cuenta de que necesitaba estar en la sala? No respondió. Y eso me bastó. La invitación había llegado en papel grueso color crema con mi nombre completo. Niewicki. Ni querida hija. Ni ninguno de los nombres que mi familia usaba cuando querían empequeñecerme. Decía Victoria Alonso. Invitada especial. Supe entonces que no había venido de puño y letra de mi padre. Mateo se acercó, bajando la voz como si el daño aún pudiera contenerse. Vete antes de avergonzarte más. Miré la marca roja que florecía en mi mejilla, reflejada en el servicio de plata detrás de él. No, dije. Ya me fui una vez. Ese fue el favor que le hice a esta familia. Esta noche me quedo. La alcaldesa se volvió hacia los invitados. Dado que esta gala se anunció como una celebración de la integridad, la filantropía y el servicio público, creo que todos merecen saber por qué se pidió a la señorita Alonso que asistiera. Mi padre apartó su silla. Alcaldesa. Esto es un asunto familiar, ¿no? Respondió ella. Su hijo lo hizo público cuando la golpeó delante de toda la sala. El salón de baile quedó completamente inmóvil. Por primera vez en mi vida. El silencio no estaba jugando en mi contra. Estaba esperando por mí. La mandíbula de Mateo se apretó. Pero sus ojos ya no estaban enfadados. Estaban calculando. Sabía que había cosas que yo podía decir que no sonarían a drama familiar una vez que se dijeran en voz alta. Sonarían a pruebas. Y las pruebas siempre habían sido el único idioma que él no podía doblegar a la obediencia. Metí la mano en mi bolso de mano y sentí el borde de un pequeño pendrive plateado. No había venido a arruinar el cumpleaños de mi padre, había venido porque la alcaldesa me pidió que diera a la familia Alonso una última oportunidad de decir la verdad en privado antes de que la investigación se hiciera pública. Pero Mateo había levantado la mano. Había convertido un ajuste de cuentas privado en uno público. Y cuando la gente elige una audiencia para tu humillación, a veces accidentalmente, elige una audiencia para su propia exposición. Debo explicar por qué Mateo me odiaba lo suficiente como para abofetearme en una sala llena de cámaras. No fue porque fuera pobre. Aunque él disfrutaba diciendo eso. No fue porque tuviera un hijo antes del matrimonio. Aunque lo usaba cada vez que quería que nuestros padres me miraran con decepción. Fue porque yo sabía lo que había hecho, y él había pasado 7 años asegurándose de que nadie me creyera. Cuando tenía 25 años, trabajaba a tiempo parcial en la oficina de extensión de la Fundación Familiar Alonso. No era importante allí. Respondía a correos electrónicos. Organizaba fotos de subvenciones y conducía a barrios que mi hermano solo mencionaba en sus discursos. Vi a familias mudarse a viviendas temporales con moho detrás de la pintura fresca. Vi a contratistas a los que se les pagaba el doble por reparaciones que nunca se completaron. Vi facturas con números idénticos y nombres de empresas diferentes. Al principio, pensé que era una contabilidad descuidada. Luego, encontré las iniciales de mi hermano en formularios de aprobación adjuntos a proyectos que él públicamente afirmaba haber rescatado personalmente. Llevé los archivos a mi padre. Todavía lo recuerdo sentado detrás de su escritorio con la cara que ponía cuando los empleados lo decepcionaban. No leyó más allá de la primera página. Me preguntó si entendía lo peligrosas que podían ser las acusaciones hechas por alguien emocional. Mateo llegó 10 minutos después. Ya preparado. Me llamó celosa. Dijo que el embarazo me había vuelto paranoica. Dijo que estaba enfadada porque nunca se me confiaría una responsabilidad real. Para la cena. La historia había cambiado. Ya no era la hija que encontraba archivos sospechosos, era la inestable que había intentado sabotear a mi hermano por amargura. Al final de la semana, fui apartada de la fundación. Al final del mes, mi padre me dijo que no volviera a casa hasta que me disculpara. Me fui con 2 maletas. Tiré una carpeta de documentos copiados. Y Sofía moviéndose bajo mis costillas como un pequeño latido. Recordándome que no podía derrumbarme. Esa fue la parte que Mateo nunca entendió. Pensó que el exilio me silenciaría. En cambio, me dio tiempo. Estudié cumplimiento de normativas para organizaciones sin ánimo de lucro por la noche.
Trabajé en una oficina de asistencia legal durante el día. Pintaba murales los fines de semana porque el arte era el único lugar donde mi ira podía respirar sin envenenarme. Aprendí cómo se suponía que debían moverse las subvenciones. Cómo los vendedores fantasmas se escondían detrás de nombres amigables. Cómo los miembros de la junta firmaban cosas que no leían, y cómo las familias poderosas sobrevivían a los escándalos culpando a la persona menos protegida de la sala. Durante años, no ataqué. Construí un pequeño negocio ayudando a organizaciones comunitarias a recuperar fondos robados. Construí una reputación con el apellido de soltera de mi madre para que el apellido Alonso no pudiera abrir ni cerrar puertas. Construí un expediente tan completo que cuando la oficina de la alcaldesa finalmente me llamó, no me preguntaron si tenía sospechas. Me preguntaron si estaba lista para testificar. De vuelta en el salón de baile. Mateo no sabía cuánto de su pasado estaba dentro de mi bolso. Solo sabía que la alcaldesa había dicho demasiado y que los invitados lo miraban de manera diferente. Eso fue todo lo que hizo falta para que su máscara perfecta empezara a sudar por los bordes. «Esto es una farsa», anunció, extendiendo las manos hacia la sala. Mi hermana siempre ha querido llamar la atención. Aparece después de años de silencio. Y de repente está conectada con la alcaldesa. «¡Qué conveniente!», sonrió a mi padre, pidiendo rescate sin decirlo. «Papá, no dejes que conviertan tu cumpleaños en un circo». Mi padre me miró entonces. Realmente me miró. Y vi algo parpadear en su rostro. No amor. Todavía no. Miedo. Estaba empezando a comprender que la hija que había despreciado había regresado con algo más que sentimientos heridos. «Victoria», dijo lentamente. «¿Qué está pasando?». Quise reír. No porque algo fuera divertido, sino porque esa pregunta había llegado 7 años tarde. «¿Qué está pasando?», dije. «Es que tu fundación se usó para robar a la gente que confiaba en nuestro nombre. Lo que está pasando es que Mateo necesitaba a alguien a quien culpar si alguien se daba cuenta, y lo que está pasando es que me eligió a mí porque pensó que era la persona más fácil de romper en esta familia». Mi madre susurró mi nombre. Mateo se puso furioso. «No te atrevas». Lo miré. «Me abofeteaste en público, y me dijiste que no pintaba nada aquí. No te sorprendas porque finalmente estoy de acuerdo. Ya no quiero ser parte de la mentira». Un fotógrafo cerca de la mesa de postres bajó su cámara. Sin saber si seguir grabando, la alcaldesa no lo detuvo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la sala ya no era una fiesta de cumpleaños. Se había convertido en un estrado de testigos. Mateo intentó recuperarse haciendo lo que siempre había hecho mejor. Istambul Boazi convertir el dolor en una cuestión de modales. Se enderezó la chaqueta del esmoquín. Se pasó el pulgar por el labio inferior y le dedicó a la sala una sonrisa herida. «Pido disculpas», dijo. Aunque no me miró. Las emociones están a flor de piel. Mi hermana tiene un historial de hacer afirmaciones dramáticas. Y reaccioné mal. Pero este no es el lugar. Eso casi funciona. Algunos invitados se removieron con alivio. Ansiosos porque alguien les dijera que esto era solo una fea escena familiar y no el comienzo de un escándalo. Mi hermano conocía los salones de la riqueza. Sabía que la gente prefería la incomodidad a la verdad si la incomodidad venía con postre y una subasta silenciosa. Entonces la alcaldesa abrió la carpeta que su ayudante había colocado junto a su plato. «En realidad», dijo, «este es exactamente el lugar. Porque su fundación invitó a benefactores esta noche a prometer otros 10 millones de euros a proyectos actualmente bajo revisión». El alivio se desvaneció. Mi padre miró a Mateo. «Bajo revisión». Los ojos de Mateo brillaron. «Procedimiento estándar». Di un paso adelante. Todavía me dolía la mejilla. Pero el escozor se había convertido en algo útil. Me mantenía presente. No había nada estándar en las facturas de Puenteflor. Dije. Un hombre de la mesa del banco se puso rígido, conocía el nombre. No había nada estándar en pagar a una empresa de demolición que se había disuelto 6 meses antes. Nada estándar en fondos de reparación de emergencia transferidos a una consultora registrada a nombre del compañero de piso de la Universidad de Mateo.
Nada estándar en mi firma apareciendo en un formulario de autorización con fecha de 3 días después de que ya me hubieran bloqueado el acceso al sistema de la fundación. Mi padre se levantó a medias de su silla. Mi madre se cubrió la boca. La sonrisa de Mateo desapareció. «Falsificaste copias», dijo. «Siempre fuiste buena haciendo que las cosas feas parecieran convincentes». Esa frase pretendía ser doblemente hiriente. Se estaba burlando de mi arte y acusándome al mismo tiempo. Hace 7 años. Habría funcionado. Me habría defendido demasiado rápido. Sonado demasiado desesperada. Habría hecho que la sala dudara de mí porque el dolor puede parecer culpa cuando la gente poderosa mantiene la calma. Pero ya no tenía 25 años. Me volví hacia la alcaldesa. «¿Puedo?» Ella asintió. Saqué el pendrive de mi bolso de mano y lo coloqué en la mesa central entre la tarta de cumpleaños y la torre de copas de cava de cristal. Una cosa tan pequeña para contener tantos años enterrados. Cada documento de esa unidad ya ha sido presentado a través del consejo. Dije que esta noche se suponía que sería sencilla. La oficina de la alcaldesa le daría a mi padre un aviso. Congelaría la nueva campaña de promesas y permitiría que la Junta cooperara discretamente. Vine porque, a pesar de todo, pensé que merecía escuchar lo de la familia antes de escuchar lo de los periodistas. Mi padre se encogió ante la palabra periodistas. Mateo lo vio y se lanzó. Exacto. Quiere un titular. Quiere venganza porque no pudo soportar que la echaran. Sentí que la sala inhalaba ante esa palabra. Venganza. Habría sido fácil abrazarla. Quizás una parte de mí quería hacerlo. Pero la verdad era más pesada y más limpia que la venganza. No. Dije. Si quisiera venganza, habría hecho público todo hace años. Cuando Sofía y yo comíamos cereales para cenar en una habitación sin calefacción porque a todos los empleadores relacionados con esta familia se les había advertido que no me contrataran. Si quisiera venganza, habría revelado tus correos electrónicos el día que los encontré. Si quisiera venganza, no habría protegido el nombre de papá construyendo un fideicomiso separado para pagar al primer grupo de inquilinos antes de que demandaran a la fundación hasta la quiebra. Mi padre me miró fijamente. ¿Hiciste qué? Ahí estaba. La primera grieta real en la historia familiar. Mi madre se inclinó hacia adelante. Con los ojos llorosos ahora. Pero no podía detenerme por sus lágrimas. Todavía no. El nombre Alonso sobrevivió porque las personas perjudicadas por Puenteflor recibieron un pago de un fideicomiso que creían que provenía de un donante anónimo. Esa donante fui yo. Usé el dinero de un acuerdo de un caso de cumplimiento que gané con mi nombre profesional. Lo hice porque esas familias necesitaban reparaciones más de lo que yo necesitaba satisfacción. Y porque estúpidamente todavía pensaba que algún día querrías la verdad más que tu orgullo. Por una vez. Mateo no tuvo una respuesta inmediata. La alcaldesa miró a mi padre. Su hija salvó a su fundación de la primera demanda. Su hijo permitió que los donantes creyeran que él había negociado la solución. El salón de baile se movió de nuevo. Pero esta vez el sonido no era de chismorreo. Era de juicio formándose en tiempo real. La cara de mi padre se había vuelto gris. Se volvió hacia Mateo. ¿Es eso cierto? La boca de Mateo se abrió y luego se cerró. Eso fue suficiente. Años de ser llamada dramática. Inestable. Celosa e ingrata. Se derrumbaron en ese silencio vacío. Pero la noche no había terminado, porque los archivos de Puenteflor eran solo el principio. Y Mateo lo sabía. Su mano se movió hacia el pendrive. Coloqué mi palma sobre él primero. No. Dije suavemente. Ya tocaste algo esta noche que no te pertenecía. Los ojos de mi hermano cambiaron después de eso. Dejó de actuar para el salón de baile y comenzó a buscar salidas. No puertas exactamente. Salidas sociales. Salidas legales. Salidas emocionales. Miró a nuestro padre. Luego a los miembros de la Junta. Luego a los benefactores, cuyos cheques se suponía que debían cerrar antes de medianoche. Cada cálculo se reflejaba en su rostro. Lo había visto calcular mi valor desde la infancia, cuando tenía 10 años. Me dijo que mis cuadros eran bonitos porque nadie esperaba que yo fuera útil.
Cuando tenía 16, le dijo a un comité de becas que yo era demasiado sensible a la presión. Luego aceptó su premio de liderazgo 2 semanas después. Cuando tenía 25, calculó que una hija embarazada sin marido y sin dinero sería más fácil de culpar que un hijo con un reloj caro y la sonrisa familiar. Pero ahora las cuentas habían cambiado. ¿Crees que esto te hace noble? Sí, Seo. Te escondiste detrás de otro nombre. Dejaste que todos pensaran que no eras nada. No. Dije. Tú necesitabas que todos pensaran que yo no era nada. Yo simplemente dejé de corregir a la gente que estaba empeñada en malinterpretarme. Esa frase hizo lo que las pruebas por sí solas no pudieron. Llegó a personas que nunca habían leído una auditoría de subvenciones en su vida. Lo vi en la cara de una mujer cerca de la orquesta. En los hombros rígidos de un juez, que una vez me había ignorado en un almuerzo. En las manos temblorosas de mi madre. Entendieron lo que significaba ser borrado por una historia que otra persona controlaba. Luego mi padre se apartó de la cabecera. Victoria, dijo. Y mi nombre sonó desconocido en su boca. Como si no lo hubiera pronunciado con respeto en años. ¿Por qué no volviste a mí? La pregunta dolió más que la bofetada porque aún me hacía responsable de su negativa a escuchar. Lo miré y me obligué a no suavizar la verdad. Lo hice 2 veces. La primera vez me dijiste que la lealtad familiar significaba silencio. La segunda vez tu asistente devolvió mi sobre sin abrir. Después de eso, elegí a Sofía. Elegí el alquiler. Elegí el trabajo. Elegí Lopos. Mi madre empezó a llorar en silencio. Mateo puso los ojos en blanco. Pero nadie lo siguió. Eso era nuevo. Él también lo sintió. Se volvió hacia nuestra madre, intentando la última puerta que podría abrirse para él. Mamá. Por favor. Tú la conoces. Ella retuerce todo cuando se siente rechazada. Mi madre lo miró a él. Luego a la marca roja en mi mejilla. Algo dentro de ella pareció romperse. Pero no fue el tipo de rotura frágil. Fue el tipo de rotura que deja entrar aire en una habitación sellada durante demasiado tiempo. Le pegaste a tu hermana, dijo ella delante de nosotros. Él la miró como si ella lo hubiera traicionado al nombrar lo que todos habían visto. Ella me provocó. No, susurró mi madre. Nosotros te permitimos creer que podías tratarla de esa manera. El salón de baile volvió a quedar en silencio. Pero este silencio era diferente del primero. El primer silencio me había juzgado a mí. Este lo estaba juzgando a él. El asistente de la alcaldesa conectó el pendrive al proyector al lado del escenario. Una hoja de cálculo apareció detrás de la tarta de cumpleaños. Absurdamente brillante contra las decoraciones doradas. Filas de transferencias. Nombres de proveedores. Fechas. Iniciales. La celebración de mi padre se había convertido en un mapa de cada secreto que Mateo había enterrado bajo discursos pulcros. La alcaldesa no narró cada línea. No lo necesitaba. La evidencia tenía su propia voz. Observé cómo la confianza de Mateo se desvanecía a medida que aparecían nombres familiares. Consultoría Norte. Soluciones Cívicas Puerto. Apoyo al Desarrollo Fresno. Empresas que sonaban respetables hasta que los registros de propiedad se desplegaron junto a ellas. Una pertenecía a un amigo de la universidad. Otra a un antiguo asistente. Otra a una mujer que Mateo había presentado públicamente como asesora política. Y pagado en privado con dinero de la fundación por un apartamento en el centro. Un sonido se movió por la sala. Más agudo. ¿Ahora? Menos como chismorreo y más como disgusto. Mi padre agarró el respaldo de una silla. Mateo, dijo. Dime que hay una explicación. Los ojos de Mateo se dirigieron a mí. Y por un momento vi al niño que había sido. Furioso, porque su hermana pequeña había encontrado su escondite. Ella me tendió una trampa. Dijo. Siempre ha querido mi lugar. Casi sonreí. No porque estuviera feliz, sino porque él todavía no entendía. Tu lugar. Dije. Es eso de lo que pensaste que se trataba. Nunca quise tu silla en la mesa de papá. Quería recuperar mi nombre.
Entonces la alcaldesa hizo clic en la siguiente diapositiva. Apareció una carta escaneada. Mi carta. La que había escrito 7 años antes. Suplicando a mi padre que revisara los documentos antes de desentenderse de mí. En la parte superior había una nota manuscrita con la letra de Mateo. No dejes que papá vea esto. Está inestable. Manéjalo discretamente. Mi padre se hundió de nuevo en su silla. Mi madre sollozó una vez suavemente y se cubrió la boca. Mateo miró la pantalla como si el pasado hubiera dado la vuelta y lo hubiera reconocido. Después de que apareciera la carta. Algo extraño sucedió. Nadie gritó. Nadie corrió a defenderlo. Los invitados que una vez le habían sonreído a Mateo como si fuera el hombre más seguro de la sala ahora lo miraban como si se hubiera convertido en un pasivo. Ese era el castigo que más temía. Ni la prisión. Ni el escándalo. Ni siquiera perder dinero. Temía volverse inútil para la gente poderosa. Mi padre se puso de pie lentamente y la sala le prestó la atención que le había dado toda la noche. Pero ahora su corona de cumpleaños parecía pesada. Construí esta familia sobre la reputación. Dijo. Su voz se quebró en la última palabra. Pensé que la reputación significaba control. Pensé que si manteníamos el exterior pulcro, el interior eventualmente se arreglaría solo. Me miró. Me equivoqué. Esas 3 palabras eran tan pequeñas en comparación con lo que había perdido. Pero durante años las había imaginado como imposibles. Escucharlas no me curó instantáneamente. No le devolvió a Sofía los cumpleaños que mis padres se perdieron, ni las noches que lloré en silencio en un baño para que mi hija no se despertara asustada. Pero abrió una puerta dentro de mí que había sellado para sobrevivir. Mateo se acercó a él. Papá. No hagas esto aquí. Mi padre se volvió, y por una vez no parecía un hombre siendo manejado por su hijo. Ya no eliges el lugar. La alcaldesa cerró la carpeta. La Junta recibirá notificación formal por la mañana. La campaña de promesas queda suspendida esta noche. Los fondos relacionados con los proyectos revisados permanecerán congelados a la espera de cooperación. Varios benefactores comenzaron a susurrar inmediatamente a sus asistentes. Mateo escuchó el dinero irse antes de que nadie se moviera. El pánico despojó la última elegancia de su rostro. «¿Me vas a creer a ella antes que a mí?», exigió. Mi padre miró la pantalla donde mi carta sin leer aún brillaba detrás de él. No. Finalmente estoy creyendo lo que me negué a leer. Fue entonces cuando Mateo se volvió completamente hacia mí. ¿Estás satisfecha?, gritó. Viniste aquí a destruirme en la fiesta de cumpleaños de nuestro padre. Felicidades. Victoria. Te vengaste. Sentí que todos los ojos volvían a mí, esperando ver si me convertiría en la villana que él necesitaba que fuera. Caminé hacia el escenario. No rápidamente. No dramáticamente. Solo con paso firme. La orquesta había dejado de tocar. Las velas de la tarta ardían bajas. Mi mejilla todavía palpitaba. Cogí el micrófono del atril donde mi padre había sido programado para dar un discurso sobre los valores familiares. Quiero ser muy clara, dije. No vine aquí porque quisiera aplausos. Vine porque personas con menos dinero que esta sala fueron perjudicadas y personas con más poder que ellas esperaban que se quedaran calladas. Vine porque mi hija merece saber que el silencio no es el precio de ser amada. Y vine porque pasé 7 años siendo castigada por decir la verdad en la familia equivocada. Mi voz tembló una vez al final. Pero no se quebró. Mateo no está siendo destruido por mí. Está siendo presentado a sus propias decisiones. Nadie aplaudió. Agradecí eso. Los aplausos lo habrían abaratado. En cambio, la gente escuchó. Realmente escuchó. Me volví hacia mi padre. Preguntaste por qué no volví. La respuesta es que cada vez que lo intenté. Esta familia me pidió que me hiciera más pequeña. Esta noche, tu hijo me dijo que no pintaba nada aquí. Y quizás tenía razón. No pinto nada en una sala donde el amor depende de la utilidad. No pinto nada en una mesa donde la verdad es grosera, pero la crueldad es tolerada. No pinto nada en una familia que protege su imagen sacrificando a sus hijas. Mi madre lloraba abiertamente ahora. Mi padre parecía como si cada frase lo hubiera envejecido otro año. Mateo estaba solo junto a la mesa.
Y por primera vez en mi vida. Nadie se apresuró a arreglar el mundo alrededor de su comodidad. La alcaldesa se acercó. Su voz más suave ahora. Victoria. Los inquilinos de Puenteflor enviaron algo cuando se enteraron de que quizás hablarías esta noche. Su ayudante me entregó un pequeño sobre. Dentro había fotografías. Niños de pie frente a apartamentos reparados. Un anciano sosteniendo un cartel manuscrito que decía Istanbul Boğazı Gracias. Señorita V. Una madre con gemelos sonriendo junto a una nueva puerta pintada de azul. Presioné mis dedos sobre las fotos y sentí que la historia de venganza dentro de mí cambiaba de forma. Esto no era venganza como destrucción. Esto era venganza como prueba. Prueba de que no había desaparecido. Prueba de que la amabilidad hecha en secreto podía sobrevivir a las mentiras dichas en público. Prueba de que mi hermano había pasado años llamándome inútil mientras la gente que él ignoraba pronunciaba mi nombre con gratitud. Miré a Mateo una última vez. Me dijiste que no pintaba nada aquí. Tenías razón en una cosa. Dije. Pinto con la gente que sabe lo que vale mi trabajo. Salí antes de que cortaran la tarta de cumpleaños. Esa es la parte por la que la gente siempre pregunta. Quieren saber si me quedé para ver a Mateo perderlo todo. ¿Si vi a los benefactores retirar sus promesas? ¿Si vi a mi padre sacarlo de la junta? ¿Si vi a mi madre, finalmente elegirme delante de todos? La respuesta es no. Había pasado demasiados años midiendo mi dolor por sus reacciones. Esa noche. Decidí que mi sanación no requería una audiencia. La alcaldesa caminó a mi lado por el vestíbulo y el aire frío de fuera tocó mi mejilla como una mano limpia. Detrás de nosotros. El salón de baile zumbaba con las consecuencias. Se estaban haciendo llamadas telefónicas. Se estaba convocando a abogados. Un retrato familiar se estaba agrietando dentro de un marco dorado. Pero fuera. La ciudad estaba tranquila. Lo hiciste bien, dijo la alcaldesa. Reí suavemente porque no me sentía bien. Me sentía vacía. Como si alguien hubiera abierto todas las habitaciones cerradas de mi pecho y hubiera dejado las puertas balanceándose. Casi no vengo. Admití. Lo sé, dijo ella. El coraje a menudo parece llegar con las manos temblorosas. Me quedé bajo el toldo y revisé mi teléfono. Había un mensaje de la niñera de Sofía. Se durmió sosteniendo el pincel azul. Eso me rompió más que la bofetada. Lloré entonces. No ruidosamente. No hermosamente. Solo honestamente. Lloré por la joven que había sido. Cargando cajas en un apartamento barato, mientras se decía a sí misma que el exilio era libertad. Lloré por la hija que quería que su padre le creyera. Lloré por cada vez que me había tragado mi propia defensa porque la supervivencia tenía demandas más urgentes que el orgullo. Luego me sequé la cara porque mi hija me preguntaría por la marca en mi mejilla y no le mentiría. Le diría que alguien tomó una decisión cruel y yo tomé una valiente. 2 semanas después. La investigación se hizo pública. Mateo renunció a la fundación antes de que la Junta pudiera destituirlo. Pero la renuncia no lo salvó. Las cuentas fueron congeladas. Le siguieron demandas civiles. Se abrió una investigación criminal después de que salieran a la luz más proveedores. Sus amigos desaparecieron con una velocidad impresionante. Personas que antes habían elogiado su liderazgo, de repente recordaron que siempre habían tenido preocupaciones. Así es como se protegen salas como esa. No se vuelven morales de la noche a la mañana. Se vuelven cautelosas. Mi padre emitió una disculpa pública a las familias afectadas. El primer borrador. Me dijeron. Mencionaba que se habían cometido errores. Me negué a ayudar a suavizarlo. La versión final decía, Istanbul Boğaz. No supe escuchar a la persona que intentó advertirme. Esa frase importaba. No lo suficiente como para borrar el pasado. Pero sí lo suficiente como para dejar de insultarlo. Mi madre vino a la exposición de arte escolar de Sofía 3 meses después. Se quedó al fondo con flores. Nerviosa como una extraña. Sofía me miró pidiendo permiso antes de correr hacia ella. Esa mirada me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que mis elecciones habían construido. Mi hija confiaba en mí para proteger la forma de su mundo. Y así lo hice. Dejé entrar a mi madre lentamente.
con límites, lo suficientemente claros como para que nadie pudiera fingir no verlos. Mi padre me pidió que me reuniera con él para tomar un café. Esperé 6 semanas antes de decir que sí. Cuando finalmente nos sentamos el uno frente al otro, parecía más pequeño de lo que recordaba. No pidió perdón de inmediato, lo cual fue sabio porque no lo tenía para darle. En cambio, preguntó por Sofía. Preguntó por mi trabajo. Preguntó qué necesitaba Puenteflor después. Por primera vez, hizo preguntas sin tener ya las respuestas. En cuanto a Mateo, envió un mensaje a través de nuestra madre. Dile a Victoria que ganó. Lo borré. Ganar nunca fue la palabra correcta. Ganar sugiere un juego. Y lo que me pasó no fue un juego. Fue un sistema familiar construido sobre el favoritismo, el silencio y el miedo a la vergüenza. Fue un hermano que confundió la protección con el permiso. Fue un padre que confundió la autoridad con la sabiduría. Fue una madre que se mantuvo en silencio demasiado tiempo, porque el silencio le parecía más seguro que el conflicto. Y fui yo quien finalmente entendió que ser rechazada por un sistema roto puede ser el comienzo de la plenitud. Un año después de la gala, regresé a Puenteflor para la inauguración de un centro comunitario de arte y recursos legales. Sin vestidos de gala. Sin torres de cava. Sin un estandarte dorado con el nombre de mi padre. Solo sillas plegables. Niños con pintura en las mangas. Inquilinos que me abrazaban como a una familia y una puerta azul en la entrada, porque Sofía insistió en que todo lugar seguro debería tener un... La alcaldesa asistió. Pero no convirtió el día en política. Mi padre también vino. Se quedó al fondo. ¿Callado? Observándome enseñar a una niña cómo sostener un pincel sin apretarlo demasiado. Más tarde. Dijo İstanbul Boğazı'mı. Perdi tanto. Le responde. İstanbul Boğazı sí. Lo hiciste. No lo rescaté de esa verdad. El amor no requiere fingir que la herida fue más pequeña de lo que fue. Mi madre ayudó a Sofía a colgar estrellas de papel de las ventanas. Lloró cuando Sofía la llamó abuela sin que se lo pidieran. La curación. Aprendí. No es un gran discurso. Son 100 pequeños momentos en los que la gente elige no repetir el viejo daño. A veces fracasan. A veces das un paso atrás. A veces la disculpa es real. Pero el acceso todavía tiene que ganarse. Mateo no asistió. Oí que se mudó de la ciudad mientras los casos continuaban. Quizás algún día entienda que la bofetada no fue el momento en que perdió. Perdió mucho antes de eso. Cada vez que eligió la imagen por encima de la integridad, cada vez que usó la lealtad familiar como arma, cada vez que confundió mi silencio con debilidad, la bofetada solo hizo que la verdad fuera lo suficientemente fuerte para que todos los demás la escucharan. La gente todavía me pregunta qué quiso decir la alcaldesa cuando dijo İstanbul Boğazı. ¿Ella es quien İstanbul Boğazı? Aquí está la frase completa que luego le dio a un periodista, İstanbul Boğazı. Ella es quien protegió a la gente a la que esta familia decía servir. Guardo ese artículo doblado en un cajón. No porque necesite el elogio, sino porque a Sofía le gusta leerlo cuando olvida que hacer lo correcto puede sentirse solitario antes de sentirse poderoso. La noche del cumpleaños de mi padre. Mi hermano me dijo que yo no pintaba nada allí. Quiso decir que no pertenecía a los poderosos. Los pulcros. Los protegidos. Tenía razón. Pertenecía a un lugar mejor. Pertenecía junto a mi hija. Junto a las familias que confiaron en mí. Junto a la verdad que había cargado incluso cuando me costó todo. Y si alguna vez has sido humillado por personas que pensaron que tu silencio significaba derrota, recuerda esto, İstanbul Boğazı Aveces. El momento en que intentan borrarte se convierte en el momento en que todos finalmente ven quién eres.